Mi nombre es José Luis Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del tercer semestre. Vamos a ver un tema sobre lo que es la cinemática. Entonces, vamos por acá a compartir pantalla. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un tema de cinemática en física. Hablamos de un simulador donde nos piden que el ingreso al simulador para tener unos datos en la cual tenemos que hallar la velocidad inicial, la posición inicial. Entonces, vamos a ingresar aquí a este link para empezar a hacer los pasos mencionados. Entonces, aquí tengo el simulador. Vamos a ver por acá. Entonces, aquí nos pide la posición inicial, la aceleración, la velocidad. Entonces, en este caso nos pide en la guía tener aquí una posición inicial de cero. Entonces, aquí la tenemos, la posición inicial en cero. ¿Sí? Nos piden una velocidad inicial en metros sobre segundo, tomando nuestro último dígito de la cédula. Entonces, aquí vamos a la velocidad. Mi cédula termina en 4. Entonces, yo para el taller utilicé con el decimal 4.2. Listo. Y nos piden acá la aceleración en ceros. Entonces, tenemos aquí la aceleración en cero. Aquí podemos ajustar el tamaño del suelo. ¿Sí? Acá. Y podemos ajustar los vectores y la animación, pues que sea más lenta o más rápido, bueno, dependiendo de cómo. Y aquí le damos iniciar. Después de que nosotros tenemos estos datos, ¿sí? Le damos aquí exportar y ya nos va a generar una tabla. Con esta tabla que nosotros tenemos aquí, vamos a resolver nuestro taller. Entonces vamos acá. Entonces aquí tengo la tabla, tanto para la posición normal, inicial, lo que nos da el equipo, y con los datos que nosotros suministramos acá, también aumentando la aceleración, que en este caso yo escogí una aceleración de 2. Entonces, recopilando los datos, entonces tenemos aquí en la tabla número uno, tenemos aquí desplazamiento, tenemos aquí, perdón, el tiempo, el desplazamiento y la velocidad. En los datos que proporcioné con mi número de cédula, estos fueron los datos que arrojó en el Excel. Se nos piden realizar una gráfica de posición en función del tiempo para cada tabla. Entonces aquí tenemos para la tabla número uno la distancia versus el tiempo. Tenemos aquí la gráfica. Entonces, en cuanto a distancia versus tiempo, tenemos acá el tiempo versus la velocidad. Tenemos aquí que es una velocidad constante, por eso nos muestra esta línea aquí en 4.2 que es constante. Y la aceleración. Entonces, aquí podemos observar que
Esto en cuanto a la tabla número uno. Y en los datos proporcionados, podemos observar aquí que la distancia versus el tiempo no es como la inicial. Vemos aquí que es una línea como una pendiente, ¿sí? En este caso, la distancia versus tiempo nos muestra como si fuera una curva, como si fuera una función cuadrática. Tenemos la velocidad versus el tiempo, tenemos la aceleración con los datos proporcionados. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros esta ecuación? Entonces, nos vamos al simulador, al Excel. Digamos aquí en la tabla número 2, lo que hacemos es proporcionar la ecuación que nos da el Excel. Entonces, simplemente paramos acá, seleccionamos un punto. Aquí también podemos hacerlo. Seleccionamos el punto, le damos a agregar líneas de tendencia. Buscamos la línea de tendencia, en este caso lineal, y le damos acá donde dice presentar ecuación en el gráfico. Le damos clic aquí y ya nos va a proporcionar la ecuación que tenemos acá. Y en este caso lo hacemos en todas las gráficas que tenemos nosotros ahí. Bueno, entonces aquí nos piden en la interpretación de los resultados. Entonces dice, analice los resultados obtenidos y presente su conclusión a continuación. Entonces nos piden acá como hacer un comparativo de las dos y podemos observar que en la tabla número uno nos encontramos con un movimiento rectilíneo. eh, Bueno, nos encontramos con este movimiento rectilíneo debido a que el desplazamiento aumenta con el tiempo en el intervalo de 4,2, lo que sugiere que su velocidad es constante. Y según la definición, la velocidad es constante y el desplazamiento es proporcional al tiempo. Y en la segunda tabla podemos ver que el desplazamiento no crece linealmente, sino que el incremento es cada vez mayor. ¿Sí? Podemos ver aquí que en este caso, en nuestra primera gráfica, podemos ver que aquí hay en la distancia versus el tiempo, tenemos una línea así como una pendiente, y vemos que en el punto número 2. Y vemos aquí que en el tiempo número uno, pues el desplazamiento es de 4,2 y su velocidad es 4,2. Entonces vamos observando que la velocidad siempre va a ser la misma, ¿sí? Por eso en este caso, en nuestra gráfica de tiempo versus velocidad es constante, porque la velocidad no varía, ¿sí? El objeto siempre mantiene, aunque mantiene una velocidad, una aceleración, su rapidez no cambia, siempre va a ser la misma en 4,2 segundos. En cambio, en esta velocidad versus tiempo podemos ver que su velocidad va aumentando, ¿sí? Debido a que su velocidad no son constantes, van aumentando. Por aquí está, vemos aquí en la tabla que por lo menos en el tiempo número 3 su desplazamiento es de 21,6 y su velocidad es de 10,2. Entonces, cada vez que va aumentando el tiempo, ¿sí? Va aumentando su desplazamiento y su velocidad va cambiando. A diferencia cuando la velocidad es constante, ¿sí? El tiempo, pues,
va aumentando el tiempo, pero su desplazamiento, al igual, es proporcional el tiempo con el desplazamiento, pero su velocidad sigue siendo la misma. Entonces nos piden aquí que cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces la diferencia es que la velocidad, el movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante y el desplazamiento es proporcional al tiempo, lo que sugiere que su gráfica de desplazamiento versus el tiempo es una gráfica lineal. En cambio, el movimiento uniforme acelerado, su velocidad varía de manera constante con el tiempo, ¿ya? Ahora nos pide sobre el movimiento de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando su aceleración es constante, no hay un cambio en la velocidad y el objeto sigue en línea recta y en una velocidad constante. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempos en cada caso? Entonces, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en la tabla uno es un rectángulo, ya que representa el desplazamiento del objeto durante un periodo de tiempo. En la velocidad versus tiempo de la tabla número 2, el área bajo la curva es un triángulo que representa el desplazamiento total, ¿sí?, de nuestro movimiento uniforme acelerado. Ahora nos piden hallar aquí que tome las ecuaciones de las líneas en tendencia obtenidas en Excel haciendo una comparación en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esta ecuación para calcular la velocidad del motociclista en tiempo t, 25 segundos y en 35. Entonces vemos que para el movimiento rectilíneo unitario, movimiento rectilíneo uniforme, estos fueron los datos que nos botó el Excel, ¿sí? Las ecuaciones. Entonces vemos aquí representado el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad versus el tiempo, que es con la que vamos a reemplazar nuestros valores aquí en t igual a 25. Y observemos que en t 25 y en t 35 su velocidad siempre va a ser la misma, ¿sí? 4.2. ¿Por qué? La velocidad es constante, no cambia, no varía. Por eso puede estar en t igual a 50, pero su velocidad siempre va a ser la misma. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estos fueron los datos que nos botó el Excel. Entonces, para la velocidad versus el tiempo, tenemos aquí la ecuación y hallamos la aceleración para t igual a 25. Entonces, simplemente reemplazamos aquí la x, que en este caso sería el tiempo, y lo multiplicamos por 2 y lo sumamos por 4.2. Observamos aquí que su velocidad es de 54.2 y para t 35 su velocidad es de 74.2. Entonces aquí podemos observar que el tiempo, cada vez que va aumentando el tiempo, su velocidad también va aumentando. Por lo tanto, no es un movimiento rectilíneo, eh, perdón, no es un movimiento rectilíneo uniforme, es más bien acelerado porque el tiempo es proporcional a la velocidad. Entonces, muchas gracias. Espero haber sido muy explícito con la presentación. Muy buenas noches.